En el capítulo anterior vimos cómo Ciro, el grande rey de Persia, conquistó Babilonia, permitió a los judíos retornar a su tierra, le devolvió los utensilios robados del templo de Jerusalén y les permitió reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón. Los persas, mientras tanto, continuaron sus conquistas, ocuparon Tracia y atacaron las ciudades jonias de la costa. Mileto, al ser invadida, pidió ayuda a los griegos. Atenas y Eretria fueron en su auxilio. La rebelión llegó hasta Sardes, capital de la satrapía que resultó incendiada, pero las tropas de Darío capturaron Éfeso y Lade y después tomaron Mileto. Darío, muy enojado, quería dar una lección a los griegos. La guerra había empezado. Las tropas mandadas por Mardonio avanzaron por Tracia. Los griegos dirigidos por Milcíades el joven huyeron a Atenas. Mientras tanto, Argos y Tracia ya se habían rendido a los persas. Pero una tormenta reventó muchos barcos persas. Cuando fueron a desembarcar en Maratón, Milcíades decidió enviar a las tropas a lo loco mientras los persas desembarcaban. Todo fue muy sorpresivo, no les dio tiempo de nada, y aunque los persas eran el doble, tuvieron que volver a los barcos e irse. Los atenienses eligieron a Temístocles, quien aprovechando las minas de plata ordenó la construcción de una flota de más de 200 trirremes. Al mismo tiempo, muchas polis griegas se reunieron en Corinto y crearon la Liga Panhelénica con la intención de hacer frente a las próximas invasiones persas. Habían pasado 10 años desde la primera guerra medo-persa y Darío había muerto. Le sucedió en el trono su hijo Jerjes I, nombrado como Asuero por el relato bíblico. La reina Basti, esposa de Jerjes, fue repudiada por desobediencia y el rey eligió a Ester como nueva reina. En ese tiempo, Amán Agageo, enemigo de los judíos, aprovechando su posición privilegiada y el ascendiente que tenía sobre el rey, convenció a Jerjes para que emitiese un decreto que ordenase destruir a todos los judíos del reino. Los judíos estaban tristes. La reina Ester, antes de interceder por su pueblo, ayunó por 3 días junto con sus familiares. Se presentó valientemente ante el rey arriesgando su vida, ya que estaba prohibido presentarse delante del rey sin ser llamado. Conseguido el favor del rey, le invitó a un banquete en el que le revelaría su posición. En el banquete, al que también fue invitado el malvado Amán, la reina Ester pidió permiso para salvar a su pueblo y que no fuesen destruidos. Acusó a Amán de ser el instigador, y el rey se lo concedió y ordenó ejecutar a Amán en la misma horca que Amán había preparado para los judíos. Desde esa fecha los judíos celebran la fiesta de Purim para agradecer a Dios por su salvación. El mismo Jerjes envió un ejército terrestre y una flota para someter a los griegos. El rey espartano Leónidas decidió que el mejor lugar para retenerles era el desfiladero de las Termópilas. ¡Esto es Esparta! En las Termópilas les esperaron. Los persas, a pesar de su enorme ejército, veían cómo sus soldados caían uno tras otro, pero con la ayuda de un traidor llamado Efialtes encontraron un camino que conducía a la retaguardia de los griegos. Al mismo tiempo, la flota ateniense venció en la batalla de Artemisio, pero de todos modos tuvieron que retroceder. Beocia cayó, y después Ática. Los atenienses se refugiaron en una isla llamada Salamina, y desde ahí vieron cómo los persas incendiaban su ciudad. La flota persa se metió entre las rocas y perdió la batalla de Salamina. Descalabrada la flota huyó. Más tarde, el general espartano Pausanias, sobrino de Leónidas, que en el año 477 derrotó a los persas en la batalla de Platea. En el año 467 hubo una tercera guerra médica, pero fue más pequeña. Este periodo es conocido como el siglo de oro de los griegos. Las mujeres no participaban en política ya que no tenían derechos, no podían votar ni ejercer cargos públicos. Casi no había analfabetismo, pero la enseñanza no era pública, los padres enviaban a los niños a casa del profesor. Las 3 disciplinas elementales eran música, gramática y gimnasia. Los esclavos de la familia, los pedagogos, llevaban a los niños a clase, los traían y les ayudaban a hacer los deberes. Muchos de los más grandes pensadores griegos vivieron en esta época.
los filósofos Sócrates, Platón, Anaxágoras, Gorgias, Empédocles, los historiadores Heródoto y Tucídides, el escultor Fidias, los poetas Sófocles y Eurípides, el comediógrafo Aristófanes, el dramaturgo Esquilo, el arquitecto Hipodamo de Mileto, y no podemos dejar de hablar del médico Hipócrates. Cuando los persas se fueron, los griegos empezaron a pelear entre sí. El conflicto surgió entre Atenas y Esparta y desencadenó 3 guerras llamadas del Peloponeso. También en Persia comenzó una guerra civil en la que Ciro el joven peleaba contra su hermano Artajerjes por el trono. Mercenarios espartanos fueron a echar una mano y vencieron en la batalla de Cunaxa. Pero Ciro el joven murió y los 10.000 espartanos, liderados por Jenofonte, quedaron abandonados. El regreso fue épico.